Listo. Entonces, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan y que nos van a ver luego aquí precisamente en el foro de este módulo número 1, en el cual pues estamos hablaremos sobre todo lo que es el contexto político en Latinoamérica, cómo están los temas de la confianza en las instituciones en América Latina, cómo podemos aterrizar todos estos temas y también trabajarlos para poder construir y consolidar el partido. Creo que es importante precisar que para llegar al módulo es muy importante, la recomendación es que hayan hecho las actividades anteriores. Las actividades anteriores es haber leído la guía, haber leído el compendio, ver el video, presentar la evaluación, hacer la tarea, que es un ensayo muy sencillo. Hemos querido vincular esta forma para que ustedes se puedan expresar, puedan reflexionar y puedan plasmar precisamente esas ideas que se tienen en cada uno de los módulos. Cuando lleguemos al foro el sábado, no es la única actividad, no es venir solamente a 5 foros y ya se tiene el certificado. Es muy importante venir preparados con la lección, digamos, que tenemos para cada semana. Y una vez tengamos eso ya organizado acá en el foro, es un diálogo abierto, sincero, de construcción para que lleguemos a unas conclusiones sobre las ideas que tenemos en el partido y podamos dialogar, debatir, todo por supuesto marcado dentro del respeto que debe ser. Para el día de hoy, pues vamos a hablar sobre los problemas que tiene la democracia, que tenemos como... Andrés, ¿me ayudas con el micrófono? Gracias. Con los problemas que tenemos de desconfianza en las instituciones, creo que hay unas lecturas interesantes y unas reflexiones súper claves ahí, y sobre todo cuáles son los reclamos de las nuevas generaciones. Entonces, en este entendido, vamos a tener hoy el acompañamiento para contarles un poco cómo es la dinámica. Andrés Talero, quien es nuestro secretario general del Partido Nuevo Liberalismo, representante legal, nos acompaña. Él nos dará unas explicaciones, una introducción, luego estará Oscar Simons, el profesor Oscar Simons, quien conoce muy bien los temas programáticos del partido y nos hará una introducción. Luego de esto, iniciamos nuestro diálogo entre todos, pero creo que es importante tener esta introducción. Andrés, te doy la palabra y muchas gracias a todas las personas que están acá. Bienvenidos. Creo que esto es un cambio muy importante lo que estamos construyendo en este partido. Gracias, Yerli. Gracias además por todo el trabajo de coordinación y de atención a las guías, a todos los que han manifestado el interés. Muy importante este primer ejercicio de formación y de capacitación que emprende el Nuevo Liberalismo en asocio y con la colaboración muy importante del Instituto Nacional Demócrata, su oficina en Colombia, pero por supuesto la organización internacional adscrita a los Estados Unidos. Gracias para todos ellos también. Para nosotros fue muy grato ver el interés que se suscitó con la presentación de nuestro proyecto de capacitación y formación de líderes. Este primer curso o seminario tuvo un registro inicial de más de 300 personas. Sin embargo, parece que tenemos un problema logístico porque solamente, digamos, un grupo superior a las 100 se registró activamente en los módulos. Entonces queremos saber si hay un problema de comunicación para irlo ajustando, pero me parece que es un muy buen inicio de este esfuerzo colectivo entre todos nosotros de formarnos, de tener elementos de análisis muy importante y elementos de juicio para ser realmente serios en la manera de abordar la problemática tan sensible y tan difícil que enfrenta la democracia en general y particularmente en Colombia. Sobre el módulo 1, particularmente, sobre el nivel de desconfianza en las instituciones democráticas, en la democracia per se, las preocupaciones que asaltan a todo lo largo de América Latina a los ciudadanos frente al modelo democrático, frente a la corrupción, frente a la crisis de representatividad, frente a la credibilidad, no solamente en los partidos políticos, sino en las
instituciones estatales como el Congreso, las Cortes, el Ejecutivo, pues claramente ese es un clima terriblemente peligroso para la preservación de la democracia. Y eso nos debe llevar a unas reflexiones profundas. En el caso del nuevo liberalismo, yo quiero contarles, muchos de ustedes, por su juventud, pues no hicieron parte o no fueron protagonistas de ese proceso, entonces quiero darles una proyección de lo que el nuevo liberalismo era y la razón por la cual surgió en los años 80 y el fenómeno que está enfrentando hoy la sociedad colombiana, para mirar que digamos que en sus orígenes el ADN está allí. En los años 70 se empezó a consolidar en Colombia un fenómeno perverso, producto, por supuesto, de la falta de competencia de los partidos políticos originadas en el Frente Nacional, pero también en la manera como los partidos políticos, como intérpretes de los sectores sociales colombianos, llegaron al poder y empezaron a apropiarse del Estado como quien asalta el botín de guerra y se lo reparte a zarpazos. Entonces, el fenómeno que se empezó a dar en los 70 fue que el crecimiento y fortalecimiento del clientelismo como mecanismo de distribución e intercambio de favores para el acceso al Estado empezó a consolidar unas máquinas o unos clanes o unos intermediadores entre el interés y la opinión ciudadana y el acceso a los bienes y servicios que provee el Estado, empezó digamos, a desdibujar el proceso democrático. Y simultáneamente veníamos de los fenómenos de corrupción creciente, de violencia y de criminalidad, primero en el contrabando, después en lo que fue el boom marimbero, que muchos de ustedes de golpe no lo conocieron, pero digamos el primer fenómeno del narcotráfico se generó en Colombia alrededor de la marihuana, y luego posteriormente empiezan los carteles de la cocaína cada vez más fuertes y más violentos. El nuevo liberalismo cree en las ideas liberales, comparte esos principios de democracia, de libertades individuales, de solidaridad y de igualdad o equidad en las relaciones sociales. Y el Partido Liberal, que había sido motor de ese tipo de transformaciones en Colombia durante todo el siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX, bien con la Revolución en Marcha, que impulsó Alfonso López Pumarejo, bien con las reformas que presentó y promovió en su momento Carlos Lleras Restrepo. En general, el Partido Liberal había sido el motor de la transformación social de Colombia. Cuando ese Partido Liberal se vuelve un instrumento de los clanes políticos, del clientelismo, y se empieza a perder cualquier tipo de ética y de compromiso con esas banderas, y lo que empieza a prevalecer es el control de sectores del Estado para proveer burocracia, para proveer contratación y para garantizar que en la siguiente elección se mantiene el poder de alguna manera manipulando o instrumentalizando las necesidades de la gente para que den ese apoyo y ese respaldo electoral. Ese estado de cosas, Luis Carlos Galán lo diagnostica como una amenaza cierta y real a la democracia colombiana y por ende a los mecanismos de bienestar y de desarrollo económico y espiritual de los ciudadanos. Y declara que ese Partido Liberal dejó de representar esas causas, que además su estructura de corrupción y de clientelismo impide que sea sincero en la presentación de una alternativa para los colombianos, y por eso surge originalmente como un movimiento político al interior del Partido Liberal, y se llama así, Movimiento por un Nuevo Liberalismo. Ese es el origen del Partido Nuevo Liberalismo. Era el movimiento por un nuevo liberalismo. Y ese nuevo liberalismo tenía que estar alejado
de la corrupción, que como vieron ustedes en este primer módulo, sigue siendo la preocupación más grande de toda digamos, es el elemento prevalente en la preocupación de la gente sobre los problemas del país, porque la corrupción es una especie de asalto y de desconocimiento de los derechos de la mayoría. Quien usa el poder político para asignar los recursos, por ejemplo, de la alimentación escolar, para que se lo roben un grupo de amigos que a su vez le van a financiar la campaña política, pues es exactamente un asalto al bienestar de esos niños. Es casi, para mí, es casi un crimen de lesa humanidad, ¿no? Robarle el alimento a los niños en Colombia o robarse el sector de la salud y privar de atención, medicamentos y atención hospitalaria a los ciudadanos, eso es poco más que un crimen, es un asesinato perverso. Entonces, ese fenómeno por el cual surgió el neoliberalismo, de alguna manera está hoy presente y exacerbado en la sociedad y en el sistema político colombiano, en el que la intermediación entre el ciudadano y el Estado se está haciendo a través de maquinarias, a través de clanes que controlan un grupo de votantes para garantizar una curul, para garantizar el acceso al poder y desde allí volver a alimentar la máquina de corrupción para generar los recursos, no solamente para el enriquecimiento personal, sino para comprar las siguientes elecciones. Fenómenos como el de la Constitución del 91, fenómenos como la democracia local, en la que se permitió por primera vez la elección popular de alcaldes y gobernadores, pudieron contribuir a movimientos cívicos y a otras expresiones que han permitido que en algunos casos algunos actores ajenos a la estructura de poder pudieran llegar e intentar desde el gobierno hacer algunas transformaciones, en algunos casos exitosas, en algunos otros casos verdaderas frustraciones. Pero lo que es cierto es que del bipartidismo formal del Partido Liberal y Partido Conservador, que se repartían cartelizando el Estado entre los dos y se lo repartían en sus justas proporciones, pasamos a un sistema de multipartidos en que en la práctica lo que ha sucedido es exactamente lo mismo. Y es que se federalizó, se fragmentó, pero el control del Estado se sigue repartiendo en cuotas y en asignaciones de poder. Hoy, en esta coyuntura particular que enfrenta el país, tenemos por decisión de la ciudadanía en el resultado electoral del pasado 29 de mayo, un deseo de cambio clarísimo, manifestado, que está expresado en la propuesta que ha venido realizando el Pacto Histórico con una amalgama de movimientos y de partidos y de personas a su alrededor, y el voto un poco, digamos, protesta que representa la candidatura del señor Rodolfo Hernández. Lo que es claro es que el poder de la voz o su capacidad de convocatoria, en el caso de Rodolfo Hernández, es alrededor de ese elemento que hace parte del ADN del neoliberalismo, que es la lucha frontal contra el clientelismo, la corrupción, el asalto al Estado. En el otro lado hay una temática un poco más compleja de transformación del modelo económico, de transformación de las relaciones sociales, que podría ser ideológicamente más interesante y más próximo, pero que tiene un factor ético que lo hace perverso. Entonces uno dice, bueno, este es el grupo que nunca ha gobernado, va a tener posibilidad de gobernar, pero cuando uno mira en el grupo que no ha gobernado y va a tener posibilidad de gobernar, está el señor Roy Barreras, el señor Benedetti, el señor Ernesto Samper y la señora Piedad Córdoba, y entonces uno dice, no será una trampa, y finalmente sigue siendo el mismo modelo, solo que cambia la franquicia que va a tener o que va a hacer la captura del Estado. Eso como para poner un poquito del contexto político en el que estamos. Entrar en materia inmediata al debate electoral que habrá el otro domingo. Lo que sí es clave es que
En Colombia vamos a enfrentar, o vamos a seguir enfrentando, pero de manera cada vez más pugnaz, un desconocimiento y una desinstitucionalización permanente, con lo cual se le está restando poder a la ciudadanía y trasladándoselo a los intermediarios políticos. De la misma manera como la derecha y el uribismo estuvo horadando y erosionando la credibilidad en las instituciones, contra las cortes, contra los medios de comunicación, etcétera. De la misma manera estamos viendo que el otro extremo está proclive a hacer lo mismo. Y en el proceso, la gran víctima va a ser la credibilidad en las instituciones democráticas y la posibilidad de que los ciudadanos emprendan conversaciones y diálogos en la búsqueda de un destino común. Ese fenómeno, que lo vemos tan apremiante aquí en Colombia, es generalizado no solamente en América Latina, es prácticamente global. Lo vimos en Estados Unidos con el fenómeno de la extrema derecha de Trump, lo estamos viendo en Polonia, lo hemos visto también en Brasil. En fin, es un fenómeno también sociológico. Y el ejercicio pedagógico que estamos haciendo gracias a estos módulos elaborados por el NDI nos permiten como poner todo en perspectiva y poder analizar con mucha seriedad de dónde venimos y para dónde deberíamos ir, sin olvidar jamás que el papel fundamental del nuevo liberalismo es y tiene que ser la preservación de la democracia. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Este esfuerzo que estamos realizando con muchas dificultades, no hemos querido posponerlo porque nos parece fundamental en la formación de estos liderazgos que tenemos que fortalecer para poder tener una presencia fuerte y relevante, significativa en las elecciones del próximo año. Gracias, Jerry, te regreso el uso de la palabra. No, a ti, Andrés, muchísimas gracias, muy importante todo esto que nos comentas y de acuerdo, creo que es uno de los foros que va a ser en un momento muy coyuntural, enfocado precisamente en todas estas últimas noticias, pero aquí estamos construyendo y no podemos parar. Creo que este es el cambio finalmente al que le tenemos que apuntar. Tenemos entonces la palabra para el doctor Oscar Simmons. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, mil gracias, Yerly, mil gracias, Andrés, por la oportunidad de estar en este espacio. Y bueno, de doctor, nada, ¿no? Ni por las curvas, ahí nada de eso. Máximo, el título que más me gusta es y título, y es el de profe, ni profesor completo, con profe me conformo. Y bueno, pues para arrancar, maravilloso lo que nos presentaba Andrés. Me parecía, Andrés, que en cuestión de unos pocos minutos lograste presentar un contexto bastante complejo, bastante complicado, un trasfondo histórico y político enclavado en el proceso de construcción de nuestra democracia, que no es fácil, entonces estuvo maravilloso y yo creo que ahí ya hay muchas explicaciones y muchos elementos que ya quedan planteados para lo que podamos hacer nosotros. Bueno, entiendo un poco que mi labor hoy es hablar un poco sobre lo que serían los retos para el partido, no en clave electoral específicamente, o sea, lo que pueda pasar de aquí a de mañana en 8 días, no necesariamente, sino en una lectura de largo plazo, en una lectura en términos de si lográramos construir con el nuevo liberalismo una fuerza política que logre enfrentar y reducir en gran parte todos esos problemas que planteaba Andrés, pero que también logre tener una comunicación muy fuerte con la ciudadanía. Entonces, me voy a ubicar ahí, un poco como en esos retos. Entonces, les pido antemano, les pido disculpas a algunos. Yo soy profesor de sistemas políticos hace ya casi 14 años. Y bueno, nada, ahí se la van atravesando un montón de cosas teóricas, autores, conceptos por ahí. Entonces, de pronto, si uso en algún momento algunos, pues trataré de no usarlo mucho, pero me disculpan. Lo primero que me gustaría a mí plantear es que, y teniendo presente la lectura que nos plantea Andrés, es que en Colombia la idea de una democracia más o menos multipartidista, más o menos universal, en la cual todos podamos elegir, en la cual todos podamos, para bien o para mal, participar, es algo muy nuevo.
En Colombia no tenemos una tradición de muchas décadas o de siglos, como en otros países, en términos de tener una democracia multipartidista. Esto apenas, si lo pensamos desde la Constitución, pues tendrá más o menos unos 30 años y con unos ires y venires y con un montón de problemas que no han permitido que en realidad el modelo multipartidista en Colombia se consolide. Entonces, el sistema de partidos en Colombia, si bien formalmente e institucionalmente tiene una serie de características que más o menos lo permiten llamar multipartidista, en términos prácticos, en términos reales, en términos de cultura política y de prácticas electorales, todavía estamos crudos. Todavía tenemos muchas herencias de periodos anteriores, del Frente Nacional, como bien lo planteaba Andrés. Todavía tenemos las herencias de preconstitucionales, o por lo menos frente a la Constitución del 91, todavía lo tenemos. Todavía tenemos un país que institucional y geográficamente tiene unas fracturas muy importantes. Pues hace 30 años nomás, o 32 años, no todo el país estaba distribuido en departamentos. Tenemos los famosos territorios nacionales, que eran medio país, lo que nosotros llamamos más o menos el sur. Abre con el nombre de él. No, está con el mío. Pero Pues, entonces, ¿me ayudas a suspender? creo que se nos atravesó un audio por ahí. Alexandra López. Por favor, gracias. Listo, entonces retomo. Entonces digamos que en términos generales nosotros no tenemos todavía la madurez democrática, multipartidista que desearíamos. Y hay algo clave acá, que el nuevo liberalismo nació en un momento, como muy bien lo presentó Andrés, donde los problemas y las fracturas y el clientelismo era supremamente poderoso. Hoy todavía es supremamente poderoso. Pero uno de los principales llamados que tiene el nuevo liberalismo es lograr desarrollar procesos dentro de los 10.000 problemas que eso, o con las 10.000 dificultades que eso significa, para tratar de madurar un poco nuestro sistema político y poder realmente materializar con el tiempo, eso no va a ser de un solo golpe, varios de los componentes que nos definirían como un sistema multipartidista que opera, que funciona, que no se limita a una repartija de problemas. Eso es difícil, eso es complicado, eso no significa estar a nosotros como partido dispuestos a construir una identidad política diferente y a tratar de fomentar el desarrollo de una nueva cultura política. Hace un rato cuando Andrés planteaba lo del clientelismo, recordaba a Francisco Leal Buitrago, que pues desde mi punto de vista es uno de los principales, si no el más importante de las personas que han estudiado el sistema político, el Estado colombiano, el sistema de partidos, bueno, todo esto. Y Francisco Leal Buitrago, en un libro de la política y el Estado en Colombia que lanza más o menos hacia finales de los 80, saca una tesis que yo todavía la planteo en la Javeriana, en la Universidad del Cauca, en donde me llevan a dictar clase, y es que Colombia tiene un sistema político que no se caracteriza, obviamente, por un parlamentarismo, como muchos europeos, que formalmente es presidencialista o hiperpresidencialista para algunos, pero lo que los define no es ni lo uno ni lo otro, sino que nosotros somos un sistema político clientelar. Y eso es definitivamente, desde mi punto de vista, el rasgo más característico, sube y baja, no digo que siempre está en el mismo nivel, sube y baja con sus ires y venires que nos define. Y el nuevo liberalismo tiene el reto de tratar de transformar ese rasgo identitario, bueno, entre muchos otros retos, ¿no?, dentro de nuestro sistema de partidos y dentro de nuestro sistema electoral. Y ahí, hacia allá, yo creo que nosotros debemos apuntar bastante. Si no, vamos a seguir con un sistema formalmente e institucionalmente multipartidista, pero en realidad premoderno. En realidad que va a operar en un atraso en términos de cultura política y de cultura democrática de décadas, sino de siglos. Entonces, ahí tratar de transformar esa cultura política es uno de nuestros principales objetivos. Yo recuerdo, en algún momento lo planteamos en un debate académico, que analizando el fenómeno del nuevo liberalismo entre los años 80 y 90, y obviamente las subsecuentes tristezas y atrocidades que vivimos con la eliminación de muchos de nuestros líderes, y decíamos, bueno, oiga, todo el mundo dice que el nuevo liberalismo era peligroso por el tema de los narcotraficantes, de la extradición, de Pablo Escobar, bueno, y sí, claro que sí, o sea, ahí porque había una guerra frontal como esa. Pero después entre muchos colegas y pensábamos una cosa y decía, oiga, pero yo
decíamos algo así, es tal vez el principal temor que le tienen las fuerzas políticas tradicionales al nuevo liberalismo es que apunta a transformar esa vieja cultura política clientelar y premoderna y reclama y le educa y trabaja pedagógicamente para que la ciudadanía asuma su responsabilidad democrática y se empieza a romper un poco esta relación transaccional, clientelar, corrupta entre el Estado y la sociedad. Es decir, el nuevo liberalismo era una fuerza que apuntaba a la construcción de una nueva cultura política. Y eso, pues decíamos entre varios colegas, quizás era lo que realmente le preocupaba a muchos, o más allá, y obviamente todo el tema de ¿Esa marcha? Estaba ahí metido. Bueno, entonces ahí tenemos un principal reto. El otro reto que yo creo que enfrenta el nuevo liberalismo es que el escenario electoral, como un componente de nuestro escenario democrático, está en una transformación muy fuerte. Muy fuerte. Tal vez no llevamos el ritmo de otros países, lo que se pudo haber dado en Argentina, lo que se pudo haber dado en Chile, lo que, bueno, como por poner unos ejemplos nomás ahí, tal vez no llevamos el ritmo, pero en Colombia se está dando una especie de cambio cultural. No tanto de cultura política en el fondo, pero sí un cambio cultural en términos de la reflexión sobre los derechos, de la actitud y el activismo político de muchas fuerzas ciudadanas, y el nuevo liberalismo necesita entender que ese escenario es muy complejo. Hoy en día hay facciones de participación electoral y política y ciudadana, y no necesariamente, digamos, porque se lanzaron a un cargo o alguna cosa, sino en la calle, en la vida, en el día a día, en las comunidades. De muchas formas, entonces tenemos animalistas, tenemos los colectivos LGBTIQ, tenemos los colectivos queer por otro lado. Por ejemplo, eso es una cosa que a veces creemos, los metemos a todos en una bolsa y eso es otro rollo. Están los colectivos ecologistas, están los colectivos étnicos, bueno, hay un montón, cada vez más, hay más. Los jóvenes, por ejemplo, cada vez se diversifican más en términos de cómo se entienden a ellos mismos, y cada vez es más difícil y más complejo. Pero entonces el reto acá es entender que ese es el escenario. El peor error sería asumir que nosotros vamos a entrar a un escenario electoral caracterizado por lo que históricamente ha sido, ¿no? Repartimos los votos entre 2 o 3. No. Eso está cambiando muchísimo. Y ya para las elecciones a la Cámara, al Congreso, perdónenme, lo vimos, lo estamos viendo, como muy bien lo planteaba Andrés, para las elecciones de la primera vuelta. Algo de eso se verá en la segunda vuelta, pero el próximo año, pase lo que pase, sea al lado de Petro, sea al lado de Rodolfo, vamos a tener una situación, y es que el que no se sienta incluido se va a mover y va a activar sus procesos políticos desde el 8 de agosto. Y esto significa que los colectivos LGTBI, que los colectivos queer, que los colectivos animalistas, que todo el mundo se va a activar. Y nosotros como partido tenemos que tener la capacidad de dialogar con ellos, de comunicarnos con ellos. Y aquí hay un elemento clave, y parece bobo, pero es muy, muy importante. Cuando yo digo comunicarnos con ellos, no significa, digamos, mirar a ver qué alianzas o si me apoyan políticamente. No. Espacios como estos que estamos viviendo hoy, como este que muy amablemente Andrés y Yerli han venido, yo sé que esto es un reto tremendo que han venido configurando. Espacios como estos necesitamos empezar a tener con todas estas diversas y polifórmicas maneras de participación y actividad y de acción política. De diálogo, ni siquiera para generar alianzas, no, de diálogo, de hablar. El nuevo liberalismo se tiene que configurar como una fuerza política dispuesta a interactuar con todo el mundo. A estar de acuerdo, bueno, ya ese es otro tema, pero eso vendrá después. Pero sí tiene que estar dispuesto a dialogar con todo el mundo. Nosotros no nos podemos limitar a escoger que solamente hablamos con estos o con aquellos. Sería un error. Y más aún cuando, aunque todavía falta un poco para que esto se consolide, cuando la votación juvenil, bueno, de las nuevas generaciones, ya no tan jóvenes, algunos ya con sus 30, con sus no sé qué, pero las nuevas generaciones cada vez empiezan a pesar más en la política, cada vez empiezan a pesar más en lo electoral, cada vez más. Eso es inevitable, simplemente porque pues uno crece, nace, se muere y después vienen otros. Entonces esos otros que vienen no vienen con la misma forma de pensar.
muchos todavía siguen estando en el abstencionismo, pero el peor error que podríamos cometer es creer que el abstencionista de por sí es apático. Eso es tenaz, eso es un error. El abstencionista puede ser apático, pero muchas veces es un decepcionado, un frustrado, alguien que no confía en las instituciones. Y bueno, ustedes veían en el documento que es fatal, ¿no? El escenario es terrible si uno lo piensa en términos de confianza institucional. Pero entonces nuestra capacidad de dialogar con todos es fundamental. No podemos quedarnos con un discurso o con unos espacios de diálogo que nos limiten demasiado. Tenemos que perderle el miedo. Hay que perderle el miedo al feminismo, hay que perderle el miedo a los colectivos LGBTQ, perdónenme, hay que perderle el miedo a los animalistas, hay que perderle el miedo a los ecologistas, hay que perderle el miedo a los anarquistas, que hoy curiosamente, y era un fenómeno que pues, la verdad no lo veía tanto, ha venido creciendo. Hay ciertos colectivos universitarios donde el anarquismo ha venido creciendo y eso no es malo, eso no es malo. Hay que perderle el miedo a todo esto y necesitamos ser capaces de interactuar. Pero la cosa aquí pasa por algo muy práctico, como les decía hace un rato que no lo dije al fin, y esto no puede ser 3 o 4 meses antes de las elecciones. Esto no puede ser, tenemos elecciones en octubre, si no estoy mal, finales de octubre, por lo general son los finales de octubre. En el 2023 tenemos elecciones a finales de octubre. Si nos esperamos a 3 o 4 meses para empezar estos diálogos, para empezar esta interacción, para empezar a conocer cómo es que está este mundo tan loco, olvídense, no vamos para ningún lado. La lectura que nos van a dar es la de simplemente otro partido que entra ahí a ver qué agarra, a ver dónde se mete y la cosa. Eso no es así. Yo soy, se lo he dicho a Juan Manuel, se lo he dicho a Carlos, se lo he dicho a un montón de gente, yo soy de los que creo que espacios como estos, claro, este es el piloto, pero necesitamos empezar a tenerlos cada vez más y desde ya, bueno, listo, está bien, las elecciones son de aquí de mañana en 8, pero desde el lunes 8 de agosto, perdónenme, desde el lunes 30 de junio, ya ni sé, 20 de junio, necesitamos empezar a hablar, necesitamos empezar a charlar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, se nos puede, entre otras cosas, presentar algo y es Pierre Bourdieu, perdón por traer aquí otro autor de estos que uso en clases por ahí, perdónenme. Pierre Bourdieu plantea algo y es que los partidos políticos, bueno, él ya murió, ¿no? Pero alcanzó a estudiar buena parte de los últimos fenómenos de los partidos. Pierre Bourdieu pensaba que los partidos políticos cada vez más empiezan a construir una cosa que él denominaba el campo político, es decir, un espacio de relaciones en la cual solo interactúan unos cuantos, los elegidos, los líderes de los partidos, los directores programáticos, ideológicos, los jefes de campaña, o sea, los expertos entre 10.000 comillas, por ponerlo de alguna manera. Y él decía, a medida que eso se va dando y se va concentrando y cada vez más la política se define entre unos poquitos y hay menos diálogo con la ciudadanía, hay menos representación, hay menos confianza y hay mayores probabilidades de tensión social. Y el nuevo liberalismo no le puede jugar a eso. Desde mi punto de vista, no le puede jugar a eso. Jamás. Porque entonces seguiríamos metiéndonos en el mismo problema. Perdón, ¿no le puede jugar a qué? Perdón, ¿puedes repetir? Ah, qué pena, si no le puede jugar a seguir cerrando el campo de lo político y que nadie más pueda entrar ahí. Nosotros tenemos que ser capaces de abrir brechas en la política para que los que no hacen parte de esto, los que nunca son escuchados, sean escuchados. Ahora bien, y muy bien lo presentaba Andrés, nosotros también y éticamente debemos estar dispuestos a hacer esto sin el interés clientelar, corruptel o sesgado pues de otras fuerzas, sino entendiendo que eso es, en la medida en que más diálogo tengamos y más le permitamos a la gente participar en la política, eso es lo que nos va a volver en una fuerza ciudadana. Ahí es donde desde mi punto de vista, y no creo que sea el mejor ni mucho menos punto de vista, tenemos que empezar a transformar las cosas. Yo creo, y ya empiezo a terminar, y con esto voy cerrando, y es, estamos en un momento en el cual tendremos que decidir si somos un partido político en el sentido tradicional o si somos una fuerza ciudadana y democrática que tiene un espacio de influencia institucional, que es un partido. Y esto es muy diferente. O somos una fuerza democrática y ciudadana, o somos un partido en el sentido estricto. Y desde mi punto de vista hay que tener las dos cosas presentes, pero tenemos que ser más una fuerza. Pero eso
definitivamente nos obliga, nos obliga a salir de la zona de confort y decía que aquí se están formando líderes, gente que será candidata, gente que será parte de equipos de trabajo político, bueno, todo lo demás. Esto nos saca de la zona de confort y es, hey, yo no puedo limitar el diálogo, uno, dos, no puedo ajustar mi quehacer político al calendario electoral, ahí morimos, ahí morimos. Yo creo que si bien hay campañas que logran como impactar en 4 o 3 meses y generar ahí movimientos, cada vez eso es más difícil y cada vez eso es más complejo. Nosotros necesitamos apostarle a un proceso de crecimiento, de construcción, de construcción de crecimiento, perdón, pero a partir del diálogo ciudadano permanente, permanente, y desde ya, y visible, y visibilizarlo. No volverlo solamente un tema interno de que vamos y nos reunimos 2 o 3 o 10 o 4, no, sino que mostremos que la identidad política que quiere el partido no va en clave de todo lo que se ha hecho, sino que estamos dispuestos a algo nuevo. Y si no hay ese diálogo, muy difícilmente. Allá es donde tenemos que ir, por ejemplo, en estos diálogos y en estos espacios de interacción, ahí es donde tenemos que empezar a construir las propuestas. Saber qué es lo que está pasando con la gente y más en un escenario local, en un escenario territorial. O sea, qué le está pasando a la gente, pero también cómo podemos aquí ayudarnos entre los dos, pero no para ayudarnos para ganar o para sacar más votos exclusivamente, sino para poder empezar a crear soluciones para estos múltiples problemas. Hay una cosa también, y es que en Colombia, y ya con esto sí cierro, en Colombia nosotros tenemos muy poca tradición de participación institucional, voy a simplificarlo, de construcción, por ejemplo, de proyectos de acuerdo, de proyectos de ordenanza, de proyectos de ley, desde fuerzas ciudadanas. Esa no es nuestra cultura, nuestra tradición. Ahí es donde, por ejemplo, el nuevo liberalismo tiene una gran oportunidad. Y es listo, tenemos dos congresistas para la próxima legislatura, pero eso no nos tiene que detener en términos de ser una fuerza que permanentemente esté construyendo proyectos de ley, proyectos de acuerdo. Eso no importa. Eso no importa. Si nosotros creemos que porque no somos una bancada muy grande, entonces desde nosotros, desde las bases, simplemente, bueno, es poquito lo que se puede hacer, entonces ¿para qué nos esforzamos? Vamos a cometer un error grande. Aquí se tienen que generar equipos de trabajo para formular proyectos de ley, proyectos de acuerdo, y esto no es imposible. Miren, en el 2020, con un grupo de más o menos 20 o 25 estudiantes, construimos un proyecto de acuerdo para el tema de pagar las prácticas a los estudiantes en las entidades del distrito. Lo construimos después de salir de clase con un montón de pelados. Lo armamos, lo ensamblamos. Bueno, obviamente se necesitó un poco de asesoría técnica. Charlamos un poco con el equipo que tenía Carlos Fernando en aquel momento en su UAN. Se elaboró el proyecto salió. Pero lo importante acá es nosotros, entonces, diálogo permanente con la gente, de una, estar dispuestos a tener una nueva cultura política, y tercero, no perder de vista la acción institucional. Se tienen que formar equipos de trabajo, 4, 5, tampoco se necesitan demasiadas personas para formar proyectos, para construirlos o para tener espacios de construcción de proyectos de ley o de acuerdo o de ordenanza con los demás. Hay que hacerlo. Es decir, si nosotros logramos mandar el mensaje de que listo, está bien, tendremos 2 congresistas, unos cuantos concejales por aquí, pero lo movemos, pero lo hacemos. En este año de aquí, bueno, en este año y medio más o menos, hasta las elecciones del otro año, vamos a lograr construir la idea de que nosotros somos un partido vivo, una fuerza política viva, y que no simplemente está esperando al calendario electoral para tratar de meter gente a ver qué logramos. Yo sí, pues no sé si esto le gusta a todos, pero yo creo que si ajustamos nuestro quehacer político al calendario y a los curules que tengamos, hombre, no lograremos construirnos como una fuerza ciudadana y una fuerza política con capacidad de diálogo con los demás. Y además, en términos ya de la desconfianza tan grande que hay frente a las instituciones, entre más diálogo, entre más acción, entre más propuestas concretas, y algunas se caerán, otras seguirán, obviamente logremos, vamos a romper un poco con la idea que se tiene en Colombia de lo que es un partido político, de lo que es una fuerza política. Es difícil, obviamente, y podemos tener de pronto otra imagen.
de pronto podamos construir otra imagen, vernos distintos y que no nos encasillen dentro de los costales de los viejos partidos, no sé qué, que ustedes se reparten puestos y todo lo demás. Pero bueno, un poco son los retos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que esto en algo, así sea poquito, pueda haber sido útil. Y bueno, y nada, y ya para no extenderme más, dejo hasta ahí. Mil gracias, Yerly, mil gracias, Andrés. Y espero, bueno, en el futuro también poder tener más espacios de diálogo con ustedes y de construcción. Y gracias, Yerly. Te devuelvo entonces la palabra. No, Oscar, muchísimas gracias. Muy importante todo esto que nos dices de armar equipos, de trabajar, dialogar, generar una fuerza y sobre todo esa motivación, que esto sí es posible. Digamos, aquí estamos apenas empezando, esto es un piloto, es el primer foro. Mucha gente me está escribiendo, me están llamando, no doy abasto teniendo tantas personas que cómo se entra, que no pudieron, que algunas dificultades que esperamos para el próximo foro, digamos, irlas subsanando. Algo que quiero, digamos, vamos a contextualizar, me parece a mí importante el diálogo. Vamos a dar de a 3 minutos por persona. Hemos recibido ya varios ensayos, los hemos estado leyendo. Digamos, aquí más que la calificación, creo que lo importante es esa construcción personal para cada uno. Y son muchos. Entonces, pues sí les agradezco que nos vayan dando el tiempito de ir leyendo y consolidando cada uno de estos. Son unos trabajos maravillosos, me encanta todo lo que se ha escrito, pero yo creo que más allá de todo esto es, yo no sé, y les quiero contar, yo también soy estudiante, yo no soy profesora, estoy como ustedes estudiando aquí y estoy a la par con ustedes. Yo les quiero plantear mi opción, lo que vi, me pareció aterrador ver todo esto de cómo está la corrupción, cómo la corrupción, el desempleo y la delincuencia son los 3 pilares de problemas que están señalando en América Latina y en Colombia sobre todo. Cómo la democracia empieza uno a ver cómo está catalogada, a ver cómo hay dictaduras, que las vemos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, unas democracias que están plenas, como es el caso de Chile, Costa Rica, de Uruguay, y que la nuestra pues es una democracia defectuosa, pero pues aún es democracia. Y empieza uno a ver cómo ha cambiado, por ejemplo, la confianza en el Congreso, cómo ha cambiado en los últimos 10 años la confianza en la justicia, que es algo que personalmente me preocupa mucho, cómo baja en 10 años de 49% de confianza al 25%, cómo la presidencia baja del 70%, por Dios, del 2008 al 2018 bajó del 70 al 24%, el Congreso del 42% de confiabilidad al 24%, o sea, realmente es crítico. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo la iglesia logra tener un 70% de confiabilidad. Bueno, hay algo, pero ojalá venga el Papa más seguido, entonces piensa uno, porque nos hace falta un poco, de pronto estamos perdiendo los valores o la gente ha perdido los valores. Las Fuerzas Armadas tienen un 56%, nos señalan los informes de lo que estudiamos aquí todos, el 56% de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero ¿por qué las Fuerzas Armadas no tienen una incidencia tan importante en la confianza? Pienso yo digo, bueno, pues porque la plata se está yendo es para la guerra, la Fuerza Armada está dedicada a la guerra y no dedicada a las actividades sociales, que es uno de los temas importantes, Andrés, que yo creo que el partido tiene que señalar, es cómo vamos a acabar con esa mafia y esa criminalidad que absorbe el presupuesto del país. Bueno, los partidos políticos, para entrar ahí a este tema, están en el 16% de confianza, o sea, prácticamente en la inmunda, para llamarlo de la manera más concreta, ¿sí? Entonces, creo que nuestros grandes desafíos es cómo vamos nosotros a profesionalizar en este partido que está empezando y que tenemos cada uno de nosotros un gran reto, y es de cómo vamos a profesionalizar. Gracias a la NDI, a quien aprovecho de darle un agradecimiento, que nos abrió las puertas y que logramos hoy estar aquí gracias a ellos.
que me disculpo no haberlo hecho antes, pero súper importante que el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, con sede aquí en Colombia, y las personas que nos estén ayudando, nos permitan hablar de democracia, porque eso es lo que está en crisis, la democracia, y lo vemos, estamos a puerta de dictaduras, entonces ya empezamos a hablar y podemos pasar precisamente a ese autoritarismo que hay en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, y que tanto nos preocupa. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer para innovar? Dentro de todo este estudio nos dice, bueno, los partidos tienen que innovar, no pueden seguir haciendo lo mismo de ahorita. El profesor Oscar nos decía, hay que generar ese diálogo, y cómo vamos a avanzar también en esas nuevas tecnologías para avanzar, cómo vamos a generar que la gente confíe en este partido, cómo a generar esa confianza y la diversidad, que esas nuevas generaciones, esas nuevas ciudadanías, esos nuevos grupos empiecen a trabajar. Yo creo que el papel de las mujeres, el papel de los jóvenes tiene que ser fundamental, pero no solamente que estén aquí, sino cómo pueden crecer en sus proyectos de vida, cómo pueden crecer en sus territorios, y creo que ese es el desafío que tenemos acá. Yo creo que esa es mi reflexión, creo que el partido es como una semillita, yo siento que es una semilla de esperanza en medio de tanto lodazal, y que cada uno de nosotros tiene ese poder para cambiar este país, y para que todas estas ideas, con ese diálogo, con esas ganas, con esa berraquera, con ese entusiasmo, y sobre todo esa inteligencia que tiene cada uno de ustedes desde sus territorios, cambiar el territorio y unir esfuerzos para cambiar el país. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Quisiera compartir la que ustedes tienen, que nos vayan pidiendo la palabra. Jorge Carrera nos pide la palabra. Por favor, levantemos la manito, y con Andrés vamos a ir dando la palabra de a 3 minuticos, por favor, para no excedernos y generar así un diálogo y escucharlos a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yerly. 3 minutos como máximo, por favor. Si pudiéramos ser más concretos, mejor, para poder oír a la mayor cantidad de gente posible, porque la plataforma, de todas maneras, tiene un tiempo limitado y se nos sería más de 1 hora. 1 minuto. Digamos que si alguien necesita extenderse, lo haga, pero no, digamos, no de forma reiterativa. Si ya expresó la idea, no la vuelva a repetir, para que todos podamos escucharlos. Realmente este no es el foro para, digamos, para echarnos el discurso, para convencernos, porque todos estamos en la misma página, sino tratar de llegar a los conceptos de fondo. Muchas gracias de verdad a todos por esta participación acá, muy valioso. Una sola observación frente a lo que dijo el profesor Oscar Simmons, y es que no hay que perderle el miedo, que hay que perderle el miedo a las feministas y a las animalistas. Yo, por ejemplo, a mí se me ha ido quitando el miedo con Yerly, entonces creo que ya he ido evolucionando en la parte de perderle el miedo a los animalistas. Y con mi señora creo que estoy a tiro de perderle el miedo a las feministas, aunque esa es una batalla más larga. Bueno, muchas gracias. Empezamos con David Ibáñez. Muy buenas tardes para todos y para todas. Soy joven abogado, me dedico también a la labor social, trabajo en temas interreligiosos con la iglesia, y me parece que el diálogo es importante frente a 3 cosas puntuales. Lo primero, tenemos una disfuncionalidad de conceptos y de conocimiento que hace que unos piensen que una cosa es el feminismo y que otra cosa es otra cosa, pero no es lo que realmente es. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen los partidos políticos, porque hablan de dictadura en Venezuela, pero allá lo que hay es una autocracia. Entonces ya empezamos a mirar que no es lo mismo una dictadura que una autocracia, y que todo lo que se ha manejado en Venezuela ha sido a través de una autocracia en forma de democracia, porque todo ha sido bajo el argumento de la ley. O sea, independientemente así las noticias y los medios de comunicación digan muchas cosas, hay que llamar las cosas por su nombre, porque yo creo que ese es un tema que, o sea, pongo el ejemplo, porque la gente muchas veces confunde los conceptos y no sabe lo que dice. O sea, hablan del socialismo, pero hay tantas vertientes del socialismo, hay tantas vertientes del autoritarismo. Entonces yo creo que hace falta una educación profunda en los conceptos de política, de derecho, que realmente la gente vaya informada con lo que es y no con lo que le venden los medios de comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que cambiar el modelo republicano. O
sea, parte de cambiar el sistema político es cambiarle el concepto republicano que se tiene del mismo. Y eso parte del hecho de que Thomas Hobbes lo decía, los partidos políticos se están moviendo es por emocionalismos y no por racionalismos. Entonces, eso hace que la gente, por eso es que se decepciona, por eso es que viene, por eso se va de los partidos y eso genera los problemas que está generando en Colombia, porque todo se maneja con emocionalismo, pero no se maneja con propósitos claros, efectivos. Y para concluir, el tema de los proyectos de ley, es importante, o sea, para poder formar a las personas a que presenten un proyecto de ley, primero hay que enseñarles qué está detrás de todo eso. Un código, unos códigos, unas formas de enseñarle la Constitución, porque uno le pregunta el porcentaje y más del 60% no sabe ni siquiera qué conforma la Constitución Política del 91. Entonces, si no conocemos la base, que es la fundamental, ¿cómo pretendemos llegarle a otras personas a decirles, mire, le tengo estas propuestas, si muchas de las personas son analfabetas y no prestamos nuestras profesiones? Aquí yo sé que debe haber de todo tipo de profesiones. Si no prestamos nuestras profesiones realmente al servicio de los demás, sin esperar algo a cambio solamente por el beneficio de lo monetario, pues realmente estamos graves. Y eso yo, digamos que de parte, por ser parte de la iglesia católica, se hace un llamado a eso, a que recordemos que retomar los valores del nuevo liberalismo implica retomar muchos de los conceptos multirreligiosos, y parte de los valores en común que tenemos es el servicio. Entonces, eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Gracias, David. Continúa Oscar Raúl Rojas y se prepara Alejandro Loaiza. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo. Pues básicamente, para no repetir lo dicho, el cortocircuito que existe entre la política tradicional, entre los partidos que tenemos en este momento y la comunidad, realmente es más que notorio debido a los resultados de las recientes elecciones y lo que se plantea que va a suceder ya dentro de 8 días. Es fundamental que se hagan ejercicios como el que estamos haciendo nosotros aquí con el nuevo liberalismo y el NDI, para que nos replanteemos la forma en poder interpretar de manera real el sentir de la sociedad, y sobre todo que se genere un partido donde haya apertura para que las diferentes voces puedan manifestarse de una manera democrática y no como se ha venido haciendo hasta ahora a través de vías de hecho que no permiten, pues, de que realmente la democracia se consolide. Nuestro reto claramente está establecido para el 2023, cuando vienen las elecciones locales y regionales, y es cuando nosotros debemos consolidar en primera instancia nuestro partido, y a través de este que se vuelva un referente a nivel nacional y, por qué no, a nivel latinoamericano, del deber ser de la política. Entonces, pues ese era como mi aporte en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Oscar Raúl. Interviene Alejandro Loaiza y se prepara Carlos Montenegro. Bueno, un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación que nos hacen y felicitarlos por esta iniciativa tan interesante que nos va a llevar un poco a entender la dinámica real del partido, que uno podría entrar a cuestionar respecto de las decisiones que se han tomado últimamente. Y lo digo no en el sentido de tomar posición respecto de las elecciones que se nos vienen, sino evaluar qué tipo de instancias son las que están tomando estas decisiones, como la de las de Congreso, que fue una triste decisión, una catástrofe que llevó al partido a una posición muy lamentable. Solo 2 congresistas que de seguro no tuvieron una participación activa desde el partido para con sus campañas, ¿sí? Y que sean estas mismas instancias tal vez las que tomaron las decisiones frente a las elecciones a presidencia. Lograr que a través de estos foros entendamos cómo funciona, cómo quiere funcionar el partido, va a ser supremamente importante para de esa manera el próximo año
que son las elecciones territoriales, podamos decidir e incidir en las comunidades si este es un partido atractivo o no. Ya hacían ustedes, el profesor Oscar, un énfasis muy importante en el voto joven, en el papel de la juventud, pues dónde se está ubicando hoy la juventud en el país electoralmente, el papel de los colectivos, el colectivo LGTB, dónde se están ubicando, porque pareciera que nos quedáramos es en el discurso de una generación que hoy debería empezar a entregar un poco sus decisiones a otras instancias, ¿sí? Pero nuevamente felicitarlos, agradecerles y bueno, aquí estamos prestos para lo que haya que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Perdón, yo voy a hacer una intervención corta respecto a lo que está mencionando Alejandro, porque me parece importante para muchos que conozcan el contexto. Quienes hicimos parte de ese nuevo liberalismo que se fundó a finales de los años 70 y se desarrolló durante los años 80 hasta que finalmente fue asesinado Luis Carlos Galán, emprendimos una batalla muy larga y difícil para restablecer el partido y para obtener la personería jurídica. Este esfuerzo fue bloqueado, no sorpresivamente, o no es motivo pues, de sorpresa, fue bloqueado por los partidos políticos tradicionales en el Consejo Nacional Electoral. Como ustedes saben, este Consejo Nacional Electoral tiene una institucionalidad de corte, de tribunal, pero en la práctica es el representante de los partidos políticos que tienen poder, porque la designación de esos magistrados corresponde a cuotas de cada uno de esos partidos. Evidentemente, ni para Cambio Radical, ni para el Partido Liberal, ni para el Partido de la U, ni para el Centro Democrático, para ninguno de esos partidos era interesante o era valioso que el nuevo liberalismo entrara, porque al entrar el nuevo liberalismo a la contienda electoral legal y legítima, pues competía y amenazaba, como lo dijo Oscar en la introducción, que es muy importante. Lo del nuevo liberalismo con el narcotráfico fue producto, digamos, quedó eso en el imaginario colectivo porque fue la única fuerza que se le enfrentó al poder terrible del narcotráfico en Colombia. Pero el verdadero discurso del nuevo liberalismo no era contra el narcotráfico. El narcotráfico era apenas una de las manifestaciones que estaba corrompiendo la democracia. El discurso fuerte del neoliberalismo fue contra el clientelismo y contra esas maquinarias. Entonces, cuando tú haces la observación válida de que la conformación de la lista del Senado y que no, y el proceso que surgió no fue exitoso, fue problemático, lo que sea, no puedes perder el contexto de las circunstancias en las que esto sucedió. Nosotros recibimos la personería el último día hábil del mes de octubre y el 13 de diciembre se cerraban las inscripciones de las listas a Congreso. Es decir, en la práctica tuvimos un poco más de 4 semanas. Y adicionalmente, como bien se sabe, las personas que tienen interés en hacer política, pues no se esperaban hasta el último momento. Entonces, el hecho de que nos hubieran demorado no solamente los 4 años, sino después tener la personería propiamente dicha para haber permitido un proceso de conformación de listas, muchos de ustedes que fueron candidatos lo fueron a través de una plataforma abierta, sincera y transparente, y se inscribieron y fueron tenidos en cuenta para la conformación de las listas. Con miles de errores, sin duda. Pero es que un partido político armado en un mes, con todos los enemigos, sin haber hoy, queridos compañeros del neoliberalismo, hoy, que estamos a junio 11, el neoliberalismo no ha recibido un peso de financiación estatal para sus gastos de funcionamiento. ¿Ok? Y todo el esfuerzo de organizar esto se ha hecho con las uñas, con voluntariado. Mientras, voy a darle una idea, el partido de la U tiene 4.000 millones de presupuesto estatal para sus gastos de funcionamiento, para poder pagar contadores, jefes de juventudes, jefes de plataformas digitales, etcétera. ¿Ok? Entonces, quienes participamos en el proceso de la tutela,
en donde está Rafael Amador, José Corredor, que fueron congresistas. Ninguno de nosotros hizo esto para, por ejemplo, ninguno de nosotros fue en las listas, ninguno de nosotros se postuló de candidato. La tarea la hicimos precisamente para recuperar una plataforma para que liderazgos como el de ustedes se puedan expresar. Entonces, hablar de instancias arbitrarias o de desconocimiento me parece terriblemente injusto, y yo no quisiera que esa lectura se esté dando al interior del partido. Lo que hay que comprender es las circunstancias en las que dimos esta lucha, y que quienes conseguimos la personería no la conseguimos para nosotros. No la conseguimos para buscar una curul o buscar una instancia de poder. Fue todo lo contrario. Es precisamente para crear una plataforma para pasarle la antorcha a una nueva generación. Pero es una nueva generación que no puede ser cínica, que no puede ser cómoda, que a nosotros nos costó, a mí en lo personal, un atentado contra mi vida. Sí, nosotros nos la hemos jugado por preservar esta democracia y por defender este país de la captura terrible del maridaje entre corrupción y criminalidad con la política, que es el origen de todo. No es solamente el narcotráfico, es todas las formas de criminalidad que han creado unos vasos comunicantes con los aparatos políticos para hacer del Estado un botín de guerra. Entonces, este ejercicio y los esfuerzos que estamos haciendo, con todos los errores que son atribuibles a nosotros, a mí personalmente, los aceptamos, hemos cometido 1000 errores. Pero lo que está detrás de todo este esfuerzo es crear la plataforma para que esta nueva sociedad, yo tengo un hijo de 26 años, yo cuando pienso lo que estoy haciendo en el unionismo, estoy pensando es en esa generación a la que estoy escuchando con mucha angustia, porque tienen preocupaciones sobre su futuro, no tienen esperanza. Una juventud sin esperanza y sin emoción es la muerte de una sociedad. Y eso es lo que yo estoy viendo todos los días. Entonces, hago esta precisión para que, por favor, nos ayuden en el camino adecuado, pero no desconozcamos como de manera tan olímpica lo que representa el que hoy tengamos la personería jurídica y tengamos un partido con todas las posibilidades de competir. Muchas gracias. Continúa Carlos Montenegro y se prepara Carmen Lara. Carlos Montenegro. Entonces Carmen, inicia Carmen y después regresamos a Carlos. Le pido a Alejandro Loaiza que baje la mano. Carmen Lara. Bueno, buenas tardes, hablo desde Cartagena. Como para empezar y retomar o aplicar la R de reforma, yo creo que el nuevo liberalismo, si está pensando en visibilizarse con las estrategias que el expositor mencionó, que haya diálogo y propuestas, se debe destacar principalmente lo que hacen esas personas en las regiones. Yo creo que a esas personas hay que nombrarlas. No solo el apellido Galán debe figurar, es que también tienen que figurar los apellidos, los Pérez, los Rodríguez, los Torres, los Mejía, que están haciendo algo en las regiones. Eso hay que recuperarlo y difundirlo para que la gente empiece a contemplar la opción de hacer parte del nuevo liberalismo. Creo que es importante. Esa es una visión que yo la reflejé después de que el señor hizo la exposición, y atendiendo, les repito, el mención de las 3 R's que plantea el seminario. Hay que visibilizar a la gente que está en las regiones. Hay que hacerles conocer lo que esa gente está haciendo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Carlos Montenegro está preparado para intervenir. Carlos. Bueno, entonces continúa Fabiola Castillo y se prepara Javier Cote. Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, 1000 gracias a las directivas del partido por este escenario. Siempre habrá y es necesaria la capacitación. Debo decir que extraño a Carlos Fernando y a Juan Manuel de no verlos aquí acompañándonos. Y bueno,
como decimos las abuelas, que soy una, vísteme despacio porque estoy de afán. Es cierto, tenemos a puertas unas elecciones presidenciales en las que no vamos a jugar un rol preponderante, ya lo sabemos. Entramos a la arena política con esa aspiración. ¿Cometimos errores? Sí, como lo acaba de decir Andrés. Eran de esperarse. Nos dieron una personería jurídica, tendríamos que decir que tardía frente a los procesos que estamos atendiendo, pero al fin y al cabo personería. Estamos iniciando y estamos iniciando con el pie derecho. Estamos conformando un equipo, estamos preocupados por profesionalizarnos y capacitarnos. A mí estas lecturas y este primer módulo me parecen maravillosos porque creo que empiezan a esbozar una serie de incógnitas. ¿Será que la sociedad está construyendo un nuevo concepto de democracia? Creo que también queda la incógnita de si es tan necesario el acercamiento a la ciudadanía como se creyó en el pasado, o este acercamiento tiene mucho más peso en las redes sociales. Si es así, y la pandemia nos llevó a este tipo de relacionamiento virtual, ¿cómo hacer que la cooperación entre militantes, la discusión, la construcción de decisiones virtualmente sea realmente productiva y eficiente? Supongo que todo esto será objeto del módulo de reflexionar, de poder tener un espacio de ver en qué fallamos en el pasado proceso, cómo corregimos las fallas, en qué estuvimos fuertes y cómo fortalecer esas fortalezas. Así como lo dicen las lecturas y el expositor, nuestro capital y nuestro ejercicio no debe estar de cara a un proceso electoral. Está de cara a la construcción de un país, de una ciudadanía, de unas ideas políticas y de una cultura política. Luis Carlos Galán nos enseñó eso. Yo creo que los principios y el ideario de Luis Carlos no están en el pasado, creo que siguen absolutamente vigentes. La ética será vigente siempre. Los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el trabajar por la equidad, el trabajar por la igualdad ante la ley, en ser un Estado soberano, respetuoso de las soberanías y de las independencias y de las autonomías, y tener un lugar en el Concierto Internacional de Naciones seguirá siendo importante en cualquier momento del tiempo y de la vida política. Esa es mi expectativa de este curso y de nuestra construcción como partido, que de verdad debamos encontrarnos dentro de las diferencias y sumarnos dentro de las identidades. Muchas expectativas por el curso y nuevamente gracias. Gracias, Fabiola. Interviene Javier Cote y se prepara Horacio. Activa tu micrófono, Javier. Perdón, antes de decir, el profesor Oscar, ¿cuál es el apellido del profesor Oscar? Simmons, Oscar Simmons. Oscar Simmons, ok, gracias. Bueno, mire, voy a ser corto. Mi nombre es Javier Cote, yo me encuentro en Estados Unidos, en Boston. Vivo hace muchísimos años y salí de Colombia porque casi muero con mi esposa en una de las bombas. Y esa es la decisión, por eso salimos de Colombia y veía muy triste a Colombia lo que estaba pasando y todavía lo sigue pasando. Mi intervención solamente es para decir gracias a Andrés, a Yerli, a los que están detrás y los que volvieron a apoyar a Carlos Fernando, a Juan Manuel y a todos para tener el nuevo liberalismo vivo nuevamente. No, eso es lo único que quiero decir. Darle las gracias porque estoy plenamente convencido que el nuevo liberalismo será una fuerza, que hay gente detrás que quiere que esto cambie. Me gustó mucho la intervención del profesor Simmons. Estoy de acuerdo con él con las tres cosas que dice. Completamente. Hay que ampliar el diálogo, tener comunicación con la ciudadanía a todo momento y construir país. Y lo digo porque con Juan Manuel hemos hablado desde hace muchísimos años acerca de la educación política. Y esto
es educación política. Y la educación política debe continuar, como dice el profesor Simons, a través de los congresistas. La idea es cómo lo vamos a hacer. Muy contento de estar aquí, gracias por la organización y espero aprender mucho de ustedes. Soy científico, pero me gusta mucho la política y quiero al nuevo liberalismo porque con él, desde que tenía 18 años, solamente he votado por un apellido que es Galán. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Interviene Horacio y se prepara Alfredo López. Buenas tardes. Gracias a las directivas del partido por este seminario. Eso nos sirve para aterrizarnos más, para coger más conciencia del partido y hacia dónde vamos. Lo decía el expositor hoy, hablaba de la unión. Nosotros como partido tenemos que ser unidos. Dentro de esa unión, nosotros como partido tenemos que ser siempre los mismos, los que somos. No es que si me ofrecieron, es decir, al sol que más caliente, entonces para allá me voy. No. Estamos los que estamos porque esto es una vaina seria, ¿sí? Entonces estamos los que estamos con compromiso, ¿sí? Reformar, repensar. Ahí las 3 R's, me falta una. La otra sí tenemos que mirar cómo la armamos. Pero la esencia del partido para mí es la unión que tiene el partido. Estamos los que somos y somos los que estamos, con seriedad. ¿Listo? Otro punto, los que tenemos oportunidad de leer el primer el primer documento, que fueron 15 páginas, yo lo leí, y parte de lo que habla el expositor hoy es, en resumen, para mí es la corrupción. La corrupción, y me perdonan la expresión, de lo que estamos mamados los colombianos, de que sigan robando y no pase nada, ¿sí? Y esos salen, se van para el exterior, le dan la plata a Estados Unidos y campantes, y nosotros aquí, perdóname la expresión nuevamente, jodidos, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros como partido permitamos que entre un corrupto, el que sea, se acabó el partido. Para mí, apague y vámonos, baje los tacos. Tenemos que velar porque no entren corruptos de ninguna clase al partido. Como lo dice Rodolfo, que me identifico, las cosas hay que decirlas como son, ladrones. Entonces, eso no tenemos que permitirlo ni por el chiras. Gracias. Gracias, Horacio. Interviene Alfredo López y se prepara Abraham Rad. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alfredo López. Soy estudiante terminando administración pública. Alfredo, perdón te interrumpo, pero tu señal está muy débil. Espere, me ubico un poquito mejor, a ver. Estoy acá en el trabajo. Espera, regálame un momentico. Me ubico. Okay. Alfredo, voy a dar paso a Abraham, pero tú quedas con el uso de la palabra en primer turno para ir ganando tiempo hasta que corrijas los problemas de señal. Intervenga Abraham Rad y luego regresamos a Alfredo. Sí, buenas tardes. Primero agradecerle al partido, a Andrés, a Yerli, al Instituto Nacional Demócrata por este curso, y sé que van a haber varios. Y es muy interesante la primera guía. Definitivamente el problema principal en Colombia es la corrupción y la falta de educación política, como dice Oscar. Y creo que este es un primer paso, el cual es importante. Y tener claro que el nuevo liberalismo debe ser un partido conformado desde las bases y con los jóvenes, y que sea una militancia crítica, pero que también sea disciplinada políticamente, para poder crecer y ser un ejemplo político en Colombia y en Latinoamérica. Muchas gracias. ¿Ahí me escucha? Gracias, Abraham. Sí, Alfredo, ahora te escuchamos bien. Muy buenas tardes para todos. Bueno, gracias por la invitación, en la capacitación, en el curso. Es que como estoy en el trabajo, entonces de pronto
de pronto hay como interferencia, ¿sí? Mi nombre es Alfredo López, vivo acá en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Estoy terminando de estudiar administración pública. Entonces, yo tengo dos cositas básicamente, ¿sí? La elección pasada, pues yo la verdad no iba a votar por nadie a la Cámara, la verdad no me había identificado. Hasta un día cualquiera, el jueves 3 de la elección, que me ubicó la doctora Adriana Gutiérrez. Entonces me dijo, nos sentamos, dialogamos, nos tomamos un café y digamos, esa energía de hacer las cosas bien y todo eso es lo que se transmite, ¿no? Entonces, ese día me había identificado. Yo dije, doctora, pues lástima que fue muy tarde, ¿no? Pero pues voy a mirar que se pueda buscar apoyo a tanto Tocancipá en estos días que falta y cuente con mi apoyo 100%. Desde ese día, entonces, vi un anhelo de un cambio en el país, porque tan poco tiempo y se sacó una excelente votación. Entonces uno dice, la gente ya está cansada de los partidos tradicionales, de los que ya están quemados, de los que uno y otro, ¿sí? Básicamente, esto que se está iniciando desde hoy, desde ese día que se inició con el nuevo liberalismo, son unas bases muy fundamentales, porque aquí necesitamos es construir un país, necesitamos construir una sociedad, y lo más importante, que para construir eso se necesita ¿de quién? De los humanos. No de individualismo, sino de un equipo de trabajo. Ese equipo como se está consolidando con lo que se está haciendo hoy en día, las capacitaciones, la enseñanza. Eso es muy importante. Gracias, Alfredo. Ante todo yo creería que, digamos, como ya se creó algo fundamental, sería tener muy en cuenta, digamos, de pronto a las personas en cada territorio, cada municipio, ¿no? Porque Claro. pues de otra forma el año entrante vienen cosas buenas para el partido y independientemente del presidente que gane. Muchas gracias, Alfredo. Muy amable. E interviene Tomás Felipe Rodríguez y se prepara alguien que se identifica como el vocero y que le agradezco que se identifique al momento de intervenir. Gracias. Hola Andrés, muchas gracias. Los saludo desde Zipaquirá, aquí en Cundinamarca. Lo primero que quiero decir es felicitar a todo este grupo, porque este grupo es fruto de la... Apagaste el micrófono, ya. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, estaba diciendo que pues felicitaba a este grupo porque creo que este grupo representa ese respeto a la institucionalidad. Los que hemos permanecido desde la campaña del Congreso y hasta este punto es porque no hemos desistido del proceso y hemos respetado esas formas institucionales. Entonces, quería primero pues felicitarnos por eso. Lo segundo es darles las gracias por estos espacios de formación, porque creo que son necesarios, y son necesarios porque yo noto que hay una deficiencia en los perfiles políticos. Uno nota cómo los debates carecen de cierta profundidad y asimismo la ciudadanía se centra en cosas muy básicas. Aquí, por ejemplo, en Zipaquirá yo noto que la gente discute sobre todo temas de que arrégleme la calle, o sea, cosas muy sencillas que me parece que no son suficientes, y los liderazgos tienen que darse en términos de inspirar a la sociedad a que genere mejores aspiraciones y no sobre temas básicos. Por supuesto, la corrupción es un tema a superar, pero creo que hay temas mucho más profundos. Necesitamos perfiles formados para que inspiren a una sociedad a llegar mucho más lejos. Así que ojalá que en nuestro partido esto sea una constante, que la formación política sea una constante, y que para las próximas elecciones pues básicamente tengamos los mejores perfiles, así como lo tuvimos en las listas a la Cámara y al Senado. Interviene el vocero y se prepara Sandra Donoso.
Bueno, quien está identificado como el vocero queda pendiente y por favor intervenga Sandra Donoso y se prepara Carlos Montenegro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Donoso de Zipaquirá. Bueno, llegué un poco tarde a conectarme porque estábamos hoy en un evento político, el cual me pone a reflexionar también el tema de los partidos, porque llegamos, digamos, un partido del nuevo liberalismo a apoyar el tema presidencial de Rodolfo, pero se siente la incomodidad, se siente o sea, la identidad, digamos, de las otras partidos que como que sí, como que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el partido y que lleguemos a donde lleguemos, tengamos esa energía, esas ganas, que aquí está el nuevo liberalismo a sumar, porque necesitan de nuestro apoyo. Y eso es lo que pasa, que los partidos perdieron su poder por eso, porque lo vuelven es un juego, que estamos aquí porque van a ganar, que estamos aquí porque tal trabajo, tal contrato. No debemos trabajar es por la identidad de un partido, por unos valores, que las mujeres nos empoderemos de este partido. A mí me parece súper clave las candidatas mujeres que sean empoderadas en donde estamos es un lugar de privilegio, porque los otros partidos ya están contaminados. Entonces esa es como la reflexión que llego, que las personas se vuelven fanáticas, pero Apagaste el micrófono, Sandra. Sandra apagó el micrófono. ¿Concluyó ahí? Bueno, muchas gracias, Sandra. Interviene Carlos Montenegro y se prepara Julio G. Muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial, con un fuerte abrazo. Quiero agradecerle la pedagogía que nos acaba de brindar el profesor Oscar Simons y desde luego pues darle el mérito tan importante de unificarnos en estos espacios, en estos foros de aprendizaje y actualización política y democrática al doctor Talero y a Yerli, indiscutiblemente. Yo quiero redundar en lo siguiente que nos explicaba el profesor Oscar. El nuevo liberalismo ha tenido la oportunidad de revivirse con esa personería jurídica y qué rico y qué chévere que todos estemos aquí escuchando, participando y sumando de una u otra manera con nuestras opiniones para poderlo fortalecer y sobre todo, les voy a decir una cosa, para mirar con hincapié, para mirar con detenimiento y puntualidad el tema que nos concierne después del 19 de junio, que es estructurarnos como partido, democratizarlo. El doctor Juan Manuel Galán no es ajeno a esto, porque él cuando estuvo de senador por el Partido Liberal, él conformaba directorios y fue el presidente del directorio liberal en Bogotá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decía el profe Oscar, salir de la zona de confort, ir hacia la periferia y establecer todos esos grupos de acercamiento y democratización para que nuestro partido coja la envergadura que tenía cuando estaba el doctor Luis Carlos Galán. El doctor Luis Carlos Galán no era una persona que se arrinconaba ante alguna invitación a cualquier municipio en donde estuviera colmado de campesinos o en los extremos de nuestra nación, como en la Guajira o en el Amazonas. Entonces, yo sé que aquí aquí hay personas que tienen los suficientes méritos para ocupar dignidades dentro de cualquier gobierno y dentro de cualquier organismo de elección popular, pero tenemos que salir de esa forma de confort para ampliar nuestro horizonte. Muchas gracias a todos, un abrazo y una feliz tarde. Gracias, Carlos. Interviene Sobe Julio y se prepara Sara Torres. Buenas tardes, bendiciones a todos. Inicialmente quiero darle las gracias a Dios que ha permitido que se dé este espacio y a los organizadores. Considero que va a ser un seminario de gran importancia y mi punto de vista o mi aporte con relación al Partido Nuevo Liberalismo es que se deben tener como unos ejes bien enfocados para el desarrollo como tal de las metas y que se tenga en
cuenta los valores y la ética, como hablaba un amigo acá que lo manifestó. Ahora, que todas las personas que se convoquen de los diferentes colectivos, como lo decía el amigo que hizo la exposición, de cualquier colectividad animalista, todo lo que existan, que se manejen un solo criterio y que se tracen las metas a lograr para que el partido sea como uniforme en todas las decisiones que se vayan a tomar y tengamos un logro a nivel nacional para el tema Colombia, o sea, Colombia que está conformado por muchos departamentos, porque estamos viviendo una situación muy crítica y tenemos que aportar a que esto mejore. Ese es como mi aporte y darle la importancia a toda la gente que haga parte de ese colectivo, porque cualquier esfuerzo que aportemos, eso suma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Interviene Sara Torres y se prepara Hazel. Sara, debes activar el micrófono. Entonces vamos con Hazel mientras Sara activa su conexión. Hazel. Muy buena tarde, ¿cómo están? Buena tarde a todos y todas. Sara, ¿quieres participar tú primero? Sí, porfa, gracias. Es que se me había salido del micrófono y no podía volverlo a encontrar. Pues, bueno, yo soy Sara Torres. Yo no sé si yo creo que ya me he hecho conocer mucho. Yo soy una mujer comunal, soy una mujer de barrio, a mucho honor. Soy presidenta de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Hogar. Mi trayectoria ha sido muy poquito en la parte política, pues como todos sabemos, los partidos políticos no le dan cabida a la gente, a la gente de los barrios, a la gente que está metida con el mismo pueblo. Ellos buscan a los de ellos mismos. Entonces, esta oportunidad que me dio a mí el Partido Nuevo Liberalismo, para mí fue una oportunidad de oro. Por eso lo estoy apoyando en la decisión que tomó el partido, de apoyar a Rodolfo Hernández. Por eso sigo aquí y seguiré aquí, porque yo estoy agradecida con el Partido Nuevo Liberalismo de que me haya dado ese apoyo que no he podido tener nunca. No soy tan joven, pero tampoco soy tan vieja. Yo creo que si aquí me llegó el momento fue porque este era el momento en que yo tenía que estar en la política. Siempre me ha gustado la política y para nosotras las mujeres ha sido muy difícil. Mírenos, en la política, ¿cuántas mujeres sabemos? Una, aquí en mi región hay una sola concejal de 19, hay una sola diputada. Todos son de a una. ¿En qué municipio está esa concejal, perdón? ¿En qué municipio? En Cúcuta, Norte de Santander, estamos. Ya. Entonces, aquí eso es muy poquita la participación de las mujeres. Uno le dice a las mujeres de otras presidentas de asociación han estado también postuladas al consejo. Y no, ellas no votan por ella, la gente no vota como por ellas mismas, no sé si es que no sabemos hacer política, no sé si es que nosotras no tenemos la credibilidad, no sé qué será lo que pasa. Pues yo ahorita que fui candidata a la Cámara de Representantes, saqué casi 2.000 votos. Para mí eso fue un logro grandísimo porque yo lo hice totalmente sola, con las uñas, sin repartir ni una sola bolsa de agua. Yo salía con mi botella de agua y mi bafle, con mi micrófono a hablar por las calles. La gente pensaría que era una loca, pero así fue como hice mi campaña y logré esos casi 2.000 votos, sola completamente y sin repartir ni una bolsa de agua a nadie. Entonces creo que sí es posible, Yo veía a mis otras compañeras que nunca habían podido hacerlo, que no llegaban ni a 100 votos, ni a 300, ni a 500. Yo veía que era muy poquito. Y no, ¿será que es que es muy difícil? ¿Cómo será que es que se hace la política? Entonces ahorita que estoy aprendiendo y todos estos cursos, todo esto, para mí es muy, muy importante, porque eso yo creo que es una de las problemáticas de la democracia, la falta de educación política. Pienso que eso es fundamental y eso es uno de los problemas que tenemos en la democracia. La falta de educación política a las mujeres, sobre todo, que somos las que menos participamos en política, teniendo todas las capacidades, porque somos muy capaces. Nosotras somos las que más estamos en la política, somos las que más votamos, empezando por ahí, pero no tenemos esa oportunidad de estar como tan metidas en la política. Y yo sí quiero decir a todos mis compañeros que el nuevo liberalismo, para mí,
es súper importante y siempre estaré apoyándolo porque ellos me dieron el apoyo primero y yo siempre seré muy agradecida con eso. Muchas gracias. A usted, Sara, muchísimas gracias. Y si me permite, aquí hago un espacio para un corte de comerciales, para contarles que, en efecto, en el plan de formación y de capacitación que hemos adelantado en el convenio con el NDI, va a haber varios módulos que vamos a desarrollar y obviamente habrá unas personas que están interesados en unos y otras en otros. Pero desde ya les digo que tenemos hay un módulo en particular de formación de liderazgo orientado a mujeres para darles insumos y recursos en formación para que puedan ejercer. Y también hay otro que es en formación de candidatos, por ejemplo, en expresión y comunicaciones, para ayudarles en la construcción de mensajes y en la construcción de propuestas a sus electores. Entonces, en la medida que vamos adelantando todos estos programas de capacitación, que van a ser varios a lo largo del año, llegarán momentos específicos para suplir ese tipo de necesidades como las que ha anotado con mucha razón Sara. Gracias, Sara. Interviene Hazel y se prepara Clara Cuellar. Muy buena tarde a todos y a todas. Bueno, quiero agradecer al partido por abrir estos espacios de formación y de escucha, porque desde ahí parte la democracia, de escuchar y de escuchar la integralidad de pensamientos de sociedad. Cuando decían de pronto o intervenían y decían es que ya no nos da miedo los animalistas, ya no nos dan miedo, digamos, las diferentes posturas, pues es importantísimo porque no es de miedo, es de oportunidades. Digamos que yo estoy desde esa área de ser una mujer, de haber trabajado en temas de protección animal y de buscar espacios donde sean tenidos en cuenta y no por ser oportunistas. Digamos, qué pena el apelativo, pero en muchas ocasiones la parte política ha llegado a un grupo de animalistas porque es una masa grande que ya estamos siendo mucho más conscientes de todo lo que significa el animalismo, que no es un tema aislado, sino que tiene que ver con la construcción de sociedad, con salud pública. Incluso soy psicóloga, incluso desde la psicología hablamos de cómo una persona que maltrata a un animal, pues termina maltratando al ser humano, y si hacemos leyes desde el inicio fuertes que puedan evitar eso, pues estamos construyendo sociedad. Entonces es integral, y al escuchar este colectivo que estamos representando algunos, pues qué interesante que construyamos en conjunto y que no haya miedo, porque es que tenemos muchas cosas para aportar, una masa que está esperando ser escuchada y teniendo acción referente a cómo vemos la sociedad. Cuando uno es empático con el otro ser vivo, es empático en general con el otro. Entonces, trabajar ese tipo de valores en el ser humano y que empiecen desde la formación en un partido, pues eso me parece súper interesante. Desde ahí empezamos a crear confianza, y el tener estos espacios de capacitación no los había visto en un partido político, y eso habla de cómo querer integrarnos sin tener vicios, sino más bien conociendo de qué se trata, en dónde estamos involucrados, qué podemos hacer y si estamos alineados con ese pensamiento. Entonces, digamos que desde la democracia puedo decir gracias por también escuchar nuestras voces, por saber que podemos trabajar en conjunto, porque nos interesa la integralidad de la sociedad. Y bueno, de verdad, y hablando de cómo digamos, en Latinoamérica se ha perdido esa confiabilidad y el posicionamiento positivo de la política, de las fundaciones y de una cantidad de cosas, tenemos que retomarla, pero desde el inicio. Cuando nosotros no logramos las votaciones en el nuevo liberalismo iniciando, no quiere decir que esté mal, estamos comenzando y estamos construyendo, y lo empezamos de buena manera. Y cuando además hacemos una capacitación para darle insumos al equipo que se está formando, pues mucho mejor, porque sabemos dónde estamos situados.
Entonces, agradecer inmensamente a Yerli, a todo el equipo, y bueno, seguramente ustedes van a tener una planeación donde hayan equipos motores, donde hayan equipos que desde el voluntariado también se esté viendo cómo podemos concentrarnos, cómo podemos hacer un trabajo organizado que tenga impacto y que no sea algo, digamos que fraccionado, porque tenemos que estar muy alineados, escuchando todas las posturas, así no estemos de acuerdo con algunas, pero alineándonos en lo que realmente esos puntos de encuentro nos llama a construir. Muchísimas gracias. A ti, Hazel, muchísimas gracias. Interviene Clara Cuellar. Bueno, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. Andrés, yo creo que soy la única, como tú, de las veteranas del partido. Yo me vinculé al nuevo liberalismo, al nuevo liberalismo en 1980. Entonces yo me inscribí al curso porque quería actualizarme, pero yendo a los compañeros, pues yo quería recordar que el partido tiene unos estatutos que no creo que tienen vigencia todavía. Ahí no sé si habrá que actualizarlos, yo los tengo, muchos no sé si todos los conocen. Los documentos Nuevo Liberalismo para una Colombia Nueva, que deben estar en la biblioteca de Nuevo Liberalismo, allá, la biblioteca que el Nuevo Liberalismo entregó a la Universidad Javeriana. Hay unos documentos muy interesantes, me acuerdo hoy uno de Luis Carlos Galán sobre el fortalecimiento de los partidos. Él hablaba que la democracia no podría existir sin unos partidos fuertes y modernos. Nosotros tuvimos una de las organizaciones territoriales mejor construidas de partidos que yo conozca. Yo después del nuevo liberalismo estuve unos años en el Partido Liberal. Recuerdo hoy a nuestro querido Alberto Villamizar, que se dedicó a la organización territorial. Tuvimos comités de barrio, llegamos a tener comités de manzana. Yo comencé en un comité de barrio a colaborar con el nuevo liberalismo. Llegamos a tener comités de zonas. Bueno, zonas en aquella época en Bogotá, ahora localidades. Llegamos a tener un directorio, tuvimos directorio distrital y directorio nacional elegidos democráticamente en congresos del Partido Liberal, que era lo que el doctor Galán decía, la democratización del partido. ¿Sí? Llegamos a tener una elección de un candidato a Aldana para la alcaldía de Bogotá, no recurriendo ni gastando plata de la registraduría, sino el partido organizó sus elecciones internas como deben ser, ¿sí? Que no hay influencia para tergiversación de esas decisiones de otras personas que pueden llegar y votar como se hace hoy. Entonces, el partido tiene ya esa experiencia. Eso lo que hay es que ponerlo a funcionar. El partido tuvo organización de mujeres, organización de juventud, de los cuales salieron líderes como Germán Vargas Lleras, me acuerdo hoy, el mismo Alfonso Prada, que hoy está de jefe de debate de Petro, tuvimos coordinadores regionales, en todos los departamentos de Colombia había coordinadores, no sé si en cada región pues tenía la misma organización que tuvo Bogotá, porque bueno, hoy vivo en Santa Marta desde hace un par de años, yo vivía en Bogotá y conocí la experiencia y trabajé en la organización del Nuevo Liberalismo en Bogotá, tanto en los comités de zona, fui director fiscal del Nuevo Liberalismo y fui directora financiera de la precandidatura de la campaña del doctor Galán cuando fue vilmente asesinado. Entonces, hoy, más las redes sociales, yo creo que Andrés, creo que ustedes, los directivos actuales, deben estar pensando en esa organización o una mejor. Hoy las redes sociales agregan algo a ello, pero es que entre los comités de barrio, cuando nosotros nos vinculamos, como todos los que pertenecimos en aquella época al nuevo liberalismo, ahí comenzó nuestra capacitación política. Yo soy contadora pública, yo no tenía ni idea, leía el periódico, algo que comentaban mis padres, mi padre me hizo vincular al nuevo liberalismo porque me habló de Luis Carlos Galán en aquella época, cuando el nuevo liberalismo. Entonces, pienso que tenemos esa experiencia, podemos retomarla más, obviamente, una gran ayuda que hoy es las redes sociales, más la gran ayuda que ustedes están muy interesante de actualizarnos con respecto al tema político. Me parece que podemos llegar a ser lo que siempre quiso el doctor Luis Carlos Galán, un partido moderno, democratizado y con los principios claros respecto al mejoramiento de la política de nuestro país. Esto
es lo que estamos viviendo, es el caos de lo que él siempre lo dijo, que utilizaron los partidos políticos se volvieron una camarilla para uso y beneficio de unos grupúsculos que han explotado los títulos y los partidos políticos. Y la desconfianza de hoy con respecto a los partidos, que es total, tan total, que la mayoría de los candidatos se escriben hoy por firma, porque a la gente, ya inclusive la antigua, gente militante, yo conozco gente mayores de esos que el Partido Liberal, bueno, el rojo les motiva, absolutamente desconfiando, absolutamente desconocidos. Entonces, Andrés, me parece muy interesante, pero creo que ustedes deben recoger, bueno, no sé, la nueva organización y darle una modernidad a este partido como debe ser. Me encanta pertenecer, saludarte, y me alegra mucho poder estar en este curso y actualizarme, porque ya pertenecemos a los veteranos. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a Clara. Sobre algo que mencionó Clara, es importante que todos sepan, en la página web del Partido Nuevo Liberalismo, que el dominio es www.nuevoliberalismo.org. Allí están, por ejemplo, lo que mencionaba Clara Cuellar ahorita, está la serie de documentos Nuevo Liberalismo. Esta serie de documentos fue un ejercicio de pedagogía y de formación política en la que el partido en aquella época con mucho esfuerzo producía unos fascículos que iba sacando quincenalmente sobre distintos temas. Está la política agraria, está la política de comunicaciones, está el tema ambiental, está la política internacional, está el tema de educación, en fin. Allí hay documentos muy interesantes en donde se hace el diagnóstico y se hacen las propuestas sobre distintas problemáticas, y como bien dice Clara, muchas de ellas siguen siendo perfectamente vigentes el día de hoy para quienes quieran acudir a esas lecturas complementarias. Y respecto de la organización territorial que menciona Clara, estamos en ese trabajo. Juan Manuel Galán ya lo ha anunciado en las distintas reuniones que ha tenido y que ha sostenido con todos ustedes en muchos de los foros que se han hecho, en el que se adelantó un ejercicio primero de planeación o de direccionamiento estratégico, que en los próximos días van a recibir ustedes un documento, probablemente la semana después de elecciones, un documento de insumo para poder tener la conversación sobre el tipo de organización que queremos construir entre todos. Y en el segundo semestre de este año se convocará el Congreso del Nuevo Liberalismo para adoptar los estatutos que, a la luz de la nueva legislación, de las nuevas normas que han surgido, pues requieren ser adaptados, y para incorporar los mecanismos que entre todos hayamos definido del tipo de organización que queremos tener en todas las regiones. Entonces la tarea se está haciendo, la tenemos que adelantar todos, y pues todo esto, como les digo, se está haciendo con las uñas, ¿no? Entonces, por favor, también un poquitico de paciencia y solidaridad. Una de las cosas que vamos a tener que pedir es crear algún mecanismo de contribución, porque el Consejo Nacional Electoral nos desconoció, nos trató como si fuéramos un partido nuevo, y está aprobando un presupuesto para todo el año de 160 millones de pesos, mientras que a otros partidos les está dando 4.000. Es una cosa absurda y desproporcionada. Es decir, con menos de 20 millones de pesos mensuales, pretenden que un partido pueda competir contra otro que tiene 4.000 millones de presupuesto. Eso es, entonces nosotros no pudimos aceptar y no vamos a aceptar esa vulneración de los derechos, y nos corresponde entonces emprender una larga batalla, como todo en el nuevo liberalismo, que nada nos ha sido fácil. Tenemos un recurso de reposición e inmediatamente un incidente de desacato. Eso va a hacer que digamos que la llegada de recursos y fondos de financiación estatal pues se demore más. Entonces quiero contarles con transparencia, porque ese elemento es un elemento también importante
en la organización de un partido, y es que tenemos que tener finanzas, tenemos que tener los recursos para atender obligaciones de las personas que están trabajando, por ejemplo, porque la ley lo obliga, tenemos que tener obligatoriamente un contador, tenemos que tener obligatoriamente una auditora, tenemos que tener veedor, tenemos que tener las plataformas digitales, etcétera. Entonces quería contarles que todo este ejercicio con las uñas lo vamos a seguir adelantando y necesitamos el aporte decidido y la contribución de todos para crear las instancias y los mecanismos con los que nos queremos organizar en las regiones. No sé si hay alguien más pendiente de intervención para darle la palabra a Francisco del NDI y poder hacer Carlos Montenegro y luego Yerli, si te parece que Francisco haga un... Nos quedan 4 minutos. Exacto. Entonces, Carlos Montenegro, se nos está acabando el tiempo. Y Alexandra López, por favor, 1 minuto cada uno, porque la plataforma tiene tiempo limitado y se cae el sistema. Carlos. Doctor Talero, yo quiero agregar lo siguiente. En aras de que todos tengamos participación y no haya animadversión a este tipo de actividades, de estos foros y seminarios, quiero recalcar la posibilidad de que se mejore la opción de participación, porque, por ejemplo, en el segmento de Cundinamarca, que lidera la doctora Adriana Gutiérrez, muchos de los que nos han acompañado vieron imposibilidad en poder participar para publicar sus tareas, para publicar sus evaluaciones, porque las claves de los correos que enviaron y todo, la misma página se las rechaza. Entonces, no lo quiero... Esas cosas técnicas, por favor, Yerli siempre ha estado dispuesta a ayudarlas a resolver. Te sugiero mandarle un mensaje directamente a ella. Alexandra, ¿tú ibas a hacer algún comentario, Alexandra? Sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexandra López Abril. Doy gracias primero a Dios por esta oportunidad. Es la primera vez que estoy en una reunión de estas. Soy la esposa de Carlos Montenegro. Me encanta la política. Conozco el nuevo liberalismo desde que yo tenía 12 años. En la actualidad tengo 54. Vivo muy enamorada de todo lo que tiene que ser con el nuevo liberalismo. Esta política con ellos debe de ser diferente. ¿Y cómo se hace diferente? Desde nosotros mismos. Porque eso no tiene que ver ni con Carlos Fernando, ni con Juan Manuel, sino desde nosotros mismos hacer una política diferente. Diferente a los otros partidos, donde aquí le vamos a dar la oportunidad a las mujeres, a la juventud, porque ellos son los que vienen detrás de nosotros. Entonces, muy agradecido con Yerli, con el doctor Talero, con todas las personas que han hecho de que este curso sea así activo. Y espero aprender mucho de ustedes porque es la primera vez que interactúo en un foro de estos. Y estoy muy feliz porque en lo que estuvimos leyendo, quedé muy impresionada por tantas cosas que uno por la ignorancia o por no estar metido en esto, uno desconoce. Quiero aprender harto y quiero aportar mucho para ustedes y que ustedes me aporten a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Es un horario difícil. Esto estará publicado en la plataforma para las personas que no lo pudieron ver. Seguimos con un siguiente capítulo que es el tema de la reflexión. Bueno, vamos a reflexionar. Aquí es apenas como una antesala de todo lo que queremos y es fortalecer la democracia y que este sea el partido número 1 en Colombia dentro de muy poco. Todos vamos a trabajar en ese diálogo, en crear esa fuerza, unidos, trabajando con ganas, no importa que no tengamos la plata, Andrés, te vamos a apoyar. Siente que aquí tenemos personas que no estamos aquí todas, pero somos muchísimos más que en Colombia. Estamos apoyándote, apoyando a los directivos y que vamos a salir adelante. Un abrazo a todos y una feliz semana.